Bueno, bienvenidos a la segunda jornada de este ciclo de conferencias de la Asociación de Amigos del Museo de Albacete y del Museo de Albacete. Y hoy tengo el placer de presentarles a un colega, amigo, digamos que es una profesión bastante pequeña, la de arqueólogos, y por lo tanto siempre tenemos mucha relación. Pero además, con Alberto Elorrio Alvarado me une haber podido trabajar juntos en la provincia de Albacete, y espero que sigamos pudiendo trabajar en muchos aspectos y en muchos proyectos. Me lo ha puesto muy fácil porque me ha resumido muchísimo el currículum, se lo voy a leer. Es doctor en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante, es también académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán. Ha participado en numerosos congresos, en cursos, seminarios de ámbito nacional e internacional, habiendo publicado cerca de 300 libros y artículos sobre la prehistoria final. Su línea de investigación se centra en las distintas sociedades protohistóricas de la península ibérica, preferentemente en el marco general del occidente de Europa, destacando sus aportaciones sobre celtas y celtíberos, el mundo fenicio y tartésico y el bronce final y la edad del hierro en el área de la desembocadura del río Segura. En la actualidad dirige trabajos de excavación y puesta en valor en los yacimientos arqueológicos de Peñanegra, en Crevillente, Alicante, la Alcudia de Elche, los Saladares de Orihuela, Alicante, en el Collado y Pinar de Santa Ana de Jumilla, a los que se le suman los trabajos de excavación en la Fonteta de Guardamar del Segura. Ha realizado trabajos sobre ópidas en el Castellar de Meca, en Peña de San Pedro, en Saltigi, en Jorquera, y hemos podido publicar juntos el Pilar Estela de la necrópolis de los capuchinos de Caudete. Quizás la obra que quería destacarles al final de esta presentación es la que acaba de editar la Universidad de Alicante y el Instituto de Estudios Albacetenses dentro de la serie Estudia Hispano-Fonecia, que es su director y editor, el profesor Alberto Elorrio, sobre Pozomoro, el monumento orientalizante y su contexto, de Martín Almagro Bea. Estoy convencido que esa publicación se va a convertir en una referencia internacional de quizás uno de esos monumentos funerarios únicos a nivel del Mediterráneo occidental y que bueno, pues salió en las tierras de Albacete, aunque hoy en día está en el Museo Arqueológico Provincial. La conferencia que nos va a dar hoy, la propuesta de título es Ópida, Príncipes y Guerra en el Mundo Ibérico en las tierras de Albacete. Le dejo con Alberto Elorrio Alvarado. Bueno, buenas tardes. Bueno, es un placer para mí el volver a este museo. Bueno, muchísimas gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, al Museo de Albacete, Llanos, Blanca. Yo creo que estuve aquí, no sé si hace 5, 6, 7 años, hablando de celtas. Lo bueno de esta formación que comentaba Simón, que en fin, que das vueltas. Yo vengo a la Complutense, terminas en Alicante. Pues al final la tesis la hace de celtíberos, entonces bueno, pues es de lo que más sabes al final, porque el esfuerzo que hacemos con las tesis doctorales difícilmente después se recupera por mucho que investigues en otros territorios. Cuando me invita, José Luis Simón me llama para ofrecerme el título, me dice que voy a hablar de arqueología defensiva. Y después veo el título, que es un poquito más complejo, que es Ópida, Príncipes, Guerra, y yo, que en fin, que me adapto a lo que me piden, pues voy a hablar de Ópida, de príncipes, también de reyes o de régulos y de guerra en la medida de... O sea, bueno, es una conferencia compleja, digo, de organizar, ¿no? Pero bueno, lo hemos intentado y yo espero que les resulte interesante. Bueno, yo parto de... Me parecía interesante estas dos libros que acaba de editar, una la Diputación de Albacete, el Instituto de Estudios Albacetenses, y la otra también el Instituto, con esa serie de publicaciones de la Universidad de Alicante que yo dirijo, que es Estudia Hispano-Fenicia, porque de alguna forma van a marcar, bueno, yo mi idea era hablar fundamentalmente de Sosópida, y el Castellar de Meca, aunque está en Valencia, todo su territorio, digamos, entra los materiales, de hecho, muchos de ellos están en el Museo de Albacete, es decir, hay una vinculación tradicional de este Oppidum con las tierras albacetenses. Y bueno, aunque lo lógico es que en algún momento el profesor Almagro, en fin, esté en esta sala presentando Pozomoro, yo me atrevo a hacer un pequeño spoiler. El monumento es conocido, lo que yo voy a contar aquí ya es conocido, aunque hay determinados aspectos que van a hilar
con el discurso que yo hago previamente. Además, era una oportunidad también de recordar a nuestra querida Rubí, porque el libro ya en el inicio de la edición, hace pues unos meses, ella entra un poco en la gestión, intentando con el instituto, porque es un libro complejo, son 720 páginas, o sea, no era fácil sacarlo adelante, y el libro del profesor Almagro le dedica la introducción y un in memoriam que yo creo que es absolutamente reconocible, yo creo que era necesario y que, bueno, pues que forma parte de esta monografía también, y me parecía que era lo lógico, ¿no?, estando en Albacete. Bueno, vamos a empezar. Unópida es, en principio, el concepto que utilizamos los protohistoriadores, que los romanos, en fin, el término latino, que puede tener otros matices. Nosotros lo hacemos equivaler a centros urbanos, ¿no? Donde, bueno, pues hay un urbanismo más o menos organizado, unas vías de comunicación relacionadas con estos espacios, pues una serie de infraestructuras como aljibes, barrios artesanales, construcciones públicas, digamos, junto al carácter político que podemos deducir de las fuentes literarias cuando nos habla de las ciudades durante la Guerra Púnica o las guerras de conquista, pues también sabemos que aglutinarían pues, actividades, serían centros económicos, comerciales y todo esto, religiosos, políticos, todo esto se va a materializar pues, en tener importaciones más selectas que los pequeños asentamientos, lógicamente, en tener, digamos, infraestructuras más complejas, bueno, en toda una serie de factores que de alguna forma nos van a, en época tardía incluso, van a emitir moneda con su nombre, pasa aquí y pasa en la Celtiberia igual, Ségeda o Saitavi, es decir, que sabemos cómo se llaman esas ciudades, porque lo dicen las fuentes y porque lo ponen ellos como emblema de sus monedas, ¿no? Normalmente controlan siempre un territorio, que puede ser más o menos extenso, que también voy a hablar de eso, porque nosotros, como ha dicho el doctor Simón, nosotros sí tuvimos una etapa de prospección fundamentalmente en la zona del territorio albacetense, sobre todo en su mitad oriental, y eso nos permitió, o a mí, el conocer de primera mano esos asentamientos rurales, en fin, no necesariamente los grandes ópida, donde a veces es complejo plantear proyectos de investigación, ¿no? Y después hay una parte ideológica, ¿no?, que es fundamental a la hora de definir una ciudad, ¿no? Hay unas connotaciones que trascienden lo puramente urbano o político, ¿no? Bueno, a la izquierda o a la derecha, no sé, el Opidum Galo, esto es de Despertaferro, pero me viene muy bien porque se ven que hay unas murallas, una plaza pública, un santuario, un mercado, unas casas, seguramente tiene que haber una residencia del rex o del régulo o del príncipe, digamos, que controla este espacio, y a la derecha, pues del equipo de la Universidad de Jaén, la interpretación que ellos hacen del Opidum de Puente Tablas en Jaén, con un palacio, unas casas muy grandes, parecen aristocráticas, luego tiene que haber otras casas más pequeñas, claro, no está excavado por completo, ya saben que excavar cuesta, pero es que después cuesta más interpretar y estudiar todos los restos que encontramos, unas cisternas, una muralla, que nos están hablando de dos conceptos, dos sitios distintos. Y bueno, aquí me he atrevido, a partir de la cartografía que nosotros desarrollamos en un proyecto que tuvimos hace años, esto es el Castellar de Meca, donde tenemos fortificaciones donde son necesarias, es decir, solamente en un extremo, donde los caminos carreteros terminan aquí de repente, pero terminan de repente con una especie de quicialera, y aquí nadie excavó, pero debe ser la residencia o la regia, como queramos llamarlo, es decir, un espacio singular, cisternas. Ya les digo yo que con un número excesivo, que también eso nos obliga a pensar qué pasa aquí, porque no es algo normal, son 100 y pico depósitos, eso no es normal, en fin, estamos ante algo desproporcionado y sin paralelos en el mundo prerromano, pero que de alguna forma vemos que ese modelo de un yacimiento bien excavado por el equipo de Jaén, aquí en un yacimiento donde se ha excavado solamente los caminos, podemos encontrar similitudes a la hora de plantear su interpretación. Y claro, ¿y por qué me voy a la zona del sur de Anatolia? Porque claro, si nosotros vemos cómo son los poblados del Bronce Final, en esta zona pues son cabañas dispersas. Y de repente, a partir del siglo VII, empezamos a tener ciudades o núcleos urbanos donde hay una serie de características. Por ejemplo, una ciudadela diferenciada, donde está el palacio, acabamos de ver Puente Tablas, un barrio bajo donde hay casas, viviendas y todo rodeado de una muralla. Claro, teniendo en cuenta
que ese modelo urbano tiene que venir de fuera, porque no puede haberse desarrollado a partir de esas cabañas aisladas. Lo lógico es que venga con estos fenicios que van a traer este modelo. Y bueno, estas ciudades de la zona del Próximo Oriente estarían de alguna forma siendo el reflejo. Es interesante porque todos los paralelos de Pozo Moro, cuando vemos los leones, cuando vean, vamos, el libro que ya está disponible, vamos, y se puede consultar online gratuito desde ya, o sea, el instituto lo ha puesto a disposición de todo el mundo, en abierto, lo que van a ver es que muchos de los leones son de Carquemis, de Cincirli, es decir, de los mismos yacimientos donde vemos esta estructura urbana. Bueno, en el mundo ibérico hablamos de ciudades-estado o estados arcaicos, normalmente esa posición estratégica, tenían construcciones públicas, bueno, una especialización artesana, esos barrios artesanales, eso implica sistemas de pesas y medidas, que, bueno, no es que es solo, pero normalmente yo trabajo en Fonteta y es el yacimiento con más pesas de toda la zona fenicia de la península ibérica. Trabajo en Peñanegra y tenemos mucho, y en Saladares no tenemos ninguno, que tiene casi 1 hectárea. O sea, es lógico, donde tienes más transacciones económicas, tienes más necesidades de tener una organización. También la escritura es más probable, salvo que sean espacios de culto, santuarios, donde puedes ya tener variables que rompen esta dinámica. Y después un territorio que rodea estos espacios, y bueno, las fuentes hablan de consejos, normalmente hablan de rex, de régulos, porque no acaban de identificarlos como rey, parece que llamarlos rey a esta gente, en fin, no es el rey de Roma, no, que ellos tienen una referencia en su tierra, y entonces, bueno, pues le llaman régulos, como reyezuelos, como una, en fin, pero sí dándole esas connotaciones. Bueno, esto es un poco un trabajo de Almagro Gorbea hace muchos años, donde situaba pues, las grandes ciudades como Cástulo, que tienen 45, 50 hectáreas o cerca de 50, y digamos otros pequeños asentamientos de apenas 1 hectárea, que en algunos territorios se les da ese concepto o ese carácter de ópida, ¿no? De oppidum, que a veces, bueno, pues puede ser más discutido, pero Azaila, que es un núcleo de referencia, no es especialmente grande, o sea que a veces no son superficies, digamos, demasiado extensas. Bueno, esto es para que vean este puente tablas, esta es la zona del palacio, con diferentes habitaciones, una zona pública, una zona privada, unas cocinas, es decir, con un betilo, que sería un espacio donde estaría la divinidad, en fin, por parte de ese personaje, las casas pues mucho más sencillas, son pues estas casas rectangulares, cada rectángulo es una casa, no tiene nada que ver con este espacio, o esta puerta monumental con un betilo donde se ha orientado al solsticio, es decir, que implica que para construir estos sitios normalmente, bueno, estas murallas complejas, pero es interesante porque la muralla de Puente Tablas tiene un forro por el exterior, exactamente igual que la muralla de Fonteta. O sea que estamos viendo que no es un recurso como a veces, bueno, se puede pensar, bueno, la muralla necesita ser reforzada, sino que desde su origen estas murallas normalmente implican una serie de elementos que vemos presentes en el mundo fenicio, ¿no? Estamos en esta zona meridional y por lo tanto las influencias tienen que venir con estas poblaciones. Pero bueno, el modelo de los ópida lo tenemos en Cataluña, lo tenemos en Valencia, con el caso de Deta, de Llíria, o en Cataluña con estos pequeños territorios, a veces más grandes, a veces más pequeños, y que sería un poco el marco general de la Segunda Guerra del Hierro, ¿no? Esto es Edeta. Es un yacimiento en ladera, con una urbanística compleja, aterrazada, y en el territorio de Deta tenemos el Puntal del Llops, que es un asentamiento fortificado, o el Castellet de Bernabé, por ejemplo, que es un pequeño asentamiento agrícola donde debe residir un personaje con sus clientes controlando los campos de la zona, que seguramente tendría su residencia también en la ciudad, pero tendría su casa de campo donde gestionaría el control de estos espacios. El Cerro de las Cabezas sería otro ejemplo, antes lo comentábamos, estos grandes ópida, ¿no? de la Oretania, la Bienvenida, en fin, Marzarzalejos, que está por aquí, en fin, Acinipo en Málaga, o sea, que estas grandes urbes, bueno, pues algunas más excavadas, otras no. Es interesante Acinipo como, aparte de llegar a época romana, tiene estas viviendas del Bronce Final, o sea, surgen muchos de estos sitios en ese siglo IX, X, 8 a.C., digamos, y después se convierten en grandes núcleos. Esto es Tejada la Vieja,
bueno, pues donde cada toscano, digamos, está haciendo una labor muy interesante de recuperación del yacimiento y, bueno, pues presentándonos estas infografías tan impresionantes de estos núcleos urbanos, esto es Huelva, ¿no? Es decir, es otro mundo, pero de alguna forma nos está ilustrando sobre estas grandes urbes, porque por tamaño, por complejidad, por urbanística, que, bueno, pues aquí no tenemos, lamentablemente, pues porque, bueno, pues, bueno, no se ha excavado muchas veces, o cuando se ha excavado las ciudades, lo que ha aparecido son niveles de otras épocas, como puede ser el caso del Tormo, ¿no? Pero este es el mapa de Rubí, pues con los ópida de la zona de Albacete, normalmente están equidistantes, en fin, están unidos por vías de comunicación y controlarían o jerarquizarían, podemos discutir si, bueno, pues alguno más o alguno menos, pero vamos, me parecía que este mapa, además muy bonito, que de color y además, en fin, que se ve muy bien y se ve muy bien como los caminos por Emeca quedaba ahí un poco al margen cuando tenemos una red viaria importante, pero bueno, de alguna forma sí marca, o estos de Lucía Soria y Chelomata, pues lo mismo, ¿no? Marcando esos territorios donde cada ópida tiene su vecino y tiene un territorio que en realidad no son esas líneas que hacemos los arqueólogos tan cerradas, sino que son mucho más flexible y además cambiante seguramente a lo largo del tiempo. Bueno, Meca, ya digo, nos invitaron hace poco desde el Instituto Albacetense a retomar un tema que yo había publicado. Yo no he excavado en Meca, he hecho como 2 proyectos para el Ayuntamiento de Ayora, ninguno ha salido, por un yacimiento, digamos, propiedad privada de varias personas, entonces es muy complejo abrir un proyecto de investigación en Meca, pero bueno, a mí me permitió pues, hacer la topografía, entenderlo y darme cuenta que en realidad sabíamos poco de este lugar, pero tenemos mucha información y nos puede servir para entender cómo es un oppidum, ¿no? Para empezar, nosotros lo que hicimos es prospectar el entorno y lo que nos encontramos es, con José Luis Simón, pues que sí, hay un oppidum que ocupa el lugar central y después hay, pues, no sé, corrales que entendemos que son cuevas utilizadas pues, para guardar ganado, tenemos pobladitos en llano que en realidad lo determinamos por unas pocas cerámicas, por supuesto cementerios, poblados que llegan a 1 hectárea pero que muchas veces están en un cerrito, pero no se perciben murallas, o sea que, bueno, parece que no están fortificados ni mucho menos y nos dan un tipo de hábitat enormemente interesante. Si nos fuéramos a la zona de la Tierra de Campos de Valladolid, mis colegas hablan de los vacíos vacceos, porque lo que tienen son ciudades y no tienen un hábitat de este tipo. O sea que esto, que es lo lógico y lo que deberíamos encontrar en todos los territorios, no siempre se cumple. Aquí tenemos un tema con el agua, los pozos, que eso puede estar marcando también pequeños asentamientos, y después, bueno, pues cosas como, claro, el Amarejo y el Cerro de los Santos, 2 elementos que distorsionan y que están en la periferia, con lo cual seguramente son espacios que trascienden al oppidum y seguramente tienen relación con una estructura supraterritorial como no puede ser de otra forma, por ejemplo, con el Cerro de los Santos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos fuimos a ver todos estos sitios, sobre todo el doctor Simón, y publicamos un avance de estos resultados. Bueno, aquí sencillamente decir que Meca es archiconocido en toda la bibliografía, desde 1411, las relaciones de Felipe II, en fin, creo que Zuazo dice que cuando va paseando por allí la cerámica es abundantísima, y ahora cuando vas paseando por allí no ves un trozo de cerámica, porque claro, tenemos la mala costumbre todos de cuando vemos cerámica la recogemos y eso al final termina, pues me imagino que en el mejor de los casos en una estantería y finalmente pues en el cubo de la basura, porque normalmente son trozos de cerámica rotos y eso es una información que se pierde porque es de una extrema relevancia, porque esa información lo lógico es que termine en un museo, bueno, en este caso a veces en el Museo de Valencia, en el Museo de Albacete, con lo cual hay una dicotomía, pero las colecciones están controladas, que es lo fundamental. Sulten visita Meca, o sea, en fin, es un sitio, es monumento histórico-artístico desde el año 31, o sea, quiere decir que tiene una relevancia muy, muy importante. Hay varias monografías, curiosamente todas las investigaciones se hicieron centradas en los caminos y nosotros cuando nos encargan el último artículo, lo que nosotros hicimos es recuperar un poco todo el material que estaba en fondos, colecciones privadas, para intentar sacarle un poco más de punta. Por ejemplo, este material cerámico venía de las excavaciones, esto había sido interpretado correctamente como de época orientalizante, o sea, anterior al mundo ibérico,
Lucía Soria y por Jaime Vives, y nosotros lo que hicimos es recuperar toda una serie de puntas de flecha que venían algunas de colecciones privadas y otras de la Operación Pozo Moro, que se llama así, pero no estrictamente tenía que ser de ahí, que había noticias que podían venir de esta zona. Es interesante porque las noticias de las puntas de flechas que venían de la zona central, o sea que es posible que el núcleo del siglo VII-VI fuera más pequeño y que en realidad normalmente estas puntas se asocian a murallas y es posible que en este espacio central pudiera estar el cierre de la muralla, un poco como vamos a ver después en Nerpio, ¿no? Con esa muralla que cierra y que podría explicar ese momento inicial. Pero de nuevo volvemos a esa primera etapa del siglo VII-VI para el inicio de este mundo ibérico, que arranca en el momento inmediatamente anterior. Bueno, esto es una serie de piezas, algunas de Zuazo, otras de Pierre Paris, con inscripciones, con cerámicas griegas, que nos da... Este material está en el Museo de Elda, una visita que hice, me dijeron, aquí hay unas fíbulas que vienen de Meca, bueno, pues yo me preocupé de dibujarlas y publicarlas, porque esto es importante, que estén allí, bueno, no debería ser lo lógico, pero allí están bien conservadas, lo importante es que se sepa que ese material está allí, porque si no, nunca, digamos, pasaría desapercibido. Y esta colección, digamos, de ponderales, también depositado en un museo local, ¿no? Y que sabemos que viene de Meca y que además hemos sacado la ratio y sabemos que es un conjunto completo, es decir, que Meca tendría su propio conjunto, que además, bueno, es similar pero no igual a otras series, parece que cada ópida tendría sus pequeños matices y que nos estaría hablando de la entidad del asentamiento. Y está la epigrafía lo mismo, a partir de una colección de recogida de superficie, pues estas cerámicas que parece que serían pues pequeñas líneas marcando pequeñas inscripciones, ¿no? Bueno, esto es Meca, claro, hablamos de fortificaciones, pues tenemos desde una gran muralla con una puerta, con un posible foso o camino, porque en realidad este camino no va a ningún sitio, es una especie de foso abierto, con esta puerta tapiada o esta torre, digamos, fortificada, que, bueno, el problema es que en realidad la publicación no entra en detalles y apenas tenemos información, por ejemplo, de esta torre, que se ve algún sillar almohadillado, es decir, que podemos pensar en un momento ya tardío, o, bueno, ahora lo veremos, esta es la puerta, que Broncano plantea, esta sería las quicialeras conservadas, realmente lo que queda es rupestre, o sea, en realidad no queda sedimento. Ellos ven esto sería la cimentación, en realidad, que serían las dos bases de las torres, y las carriladas están, digamos, con dos grandes piedras puestas encima. Claro, lo lógico es que estén tapiando la puerta. Ellos plantean un momento de ataque, creo que lo llevan con la Segunda Guerra Púnica, pero sin datos, en realidad podía ser posterior, porque hay material romano, o sea que podía ser republicano, quiero decir, que podía ser algo posterior, y aunque también se ha discutido, lo cierto es que estos caminos de ruedas, cuando bajan al llano, hay una casa ibérica encima de uno de estos caminos, o sea que efectivamente parte de estos caminos va a quedar amortizado en época ibérica. Hacia adentro, yo mi experiencia en el Molón de Campo Robles, que estamos en Valencia, tenemos una puerta igual y la puerta en época islámica se tapia. Vamos, se tapia, se reduce porque no pasan nada más que acémilas, no pasan carros ya. Entonces no es necesario una puerta tan grande. O sea que lo lógico es que eso quede amortizado en ese momento, ¿no? El acceso tapiado. Y bueno, aquí se ve una posible torre, la puerta y esta muralla, que en realidad, pues como pasa con estas excavaciones, bueno, la torre que lo que queda es una cimentación, una especie de torre adelantada, y esta muralla, la puerta, la muralla, que lo que se hizo es una limpieza del exterior y una pequeña stratigrafía aquí, pero el material desde luego no está publicado, o sea que no sabemos en realidad la cronología que puede tener, y esta especie de foso que hace prácticamente que Meca sea muy difícil. En realidad estas murallas parecen muy complejas, pero no deja de ser una cara exterior, una cara interior, un relleno de piedra o no, porque ahora vamos a ver una muralla en la Fonteta y hasta que nosotros no hemos vaciado el interior, cosa que no se suele hacer, no hemos visto que tiene cajones en el interior. Entonces, en realidad, poco podemos decir de esta muralla, más allá que está construido con unos bloques ciclópeos espectaculares y que en realidad tiene una entidad, pues, pero no podemos fecharla con claridad. Puede ser del siglo II, puede ser del siglo III, puede ser del siglo IV, lo lógico es que sea posterior a ese siglo VI, que es cuando tenemos las puntas de flecha en la parte alta, ¿no? Bueno, esto es esta torre adelantada. Antes hemos visto la vaguada donde están las fortificaciones y ahora donde está la torre. Bueno,
Este soy yo hace muchos años, el anterior a José Luis Simón hace muchos años, y este es el Torreón, y aquí identificamos una poterna que no se había identificado claramente con este acceso, es decir, que hay una pequeña salida hacia el Mugrón asociado, y esto sin excavar, quiere decir que muchas veces sencillamente revisando estos sitios se puede obtener información. La poterna vista desde el interior, y este camino carretero que es espectacular. En fin, podemos discutir, pero desde luego si la puerta está tapiada tiene que ser ibérico, y desde luego parte del camino está tapiado, aunque todo lo que se ve en superficie, que se ven montones de viviendas, evidentemente deben de ser época islámica, igual que pasa en el Molón, que tenemos una mezquita. O sea, una vez cuando excava, debajo de la mezquita tienes viviendas, pero lo que se ve en superficie, que es un montón de viviendas, con toda seguridad corresponden a la última ocupación. Bueno, estos carros sabemos en el Amarejo cómo son, y tenemos esta representación tan impresionante del Che de la Sierra, donde vemos este carro cargado de ánforas. Los aljibes, aquí es que no me meto, son 112 depósitos, hay aljibes, almacenes, silos. Uno tiene 29 por 5 por 14 metros de profundidad, el llamado trinquete. Algunos son aljibes, seguro, paredes, bueno, algo cóncavas, posible uso comunal. Algunos son muy chiquititos y están asociados a los caminos de ruedas, o sea, está como, digamos, para evacuar aguas. Otros parece que son sencillamente abrevaderos. En cualquier caso, es desproporcional, porque son enormes, con unos tamaños absolutamente, en fin, excede lo que sería, nosotros en el Molón, que tiene 1 hectárea, tenemos tres aljibes, con un pozo de 20 metros de profundidad, y 2, o sea, que en el fondo, si extrapolamos 15 hectáreas, bueno, tampoco me da, pero quiero decir que tampoco conocemos tan bien estos asentamientos, ¿no? Este es lo que decía, esto termina aquí de repente y aquí se ve en superficie este tipo de estructuras. Bueno, cubiertos con entarimado seguramente y pequeñas piletas. Bueno, aquí ven alguno de ellos, hay canteras dentro, hay habitaciones semiexcavadas en la roca y tenemos una vivienda fuera del poblado que está sobre los caminos carreteros. Luego los caminos, por lo menos algunos, son de época ibérica, ¿vale? Quiero decir, porque esta discusión a veces se ha planteado. Hay una acrópolis muy arrasada, y hay un posible santuario, que podría ser una cueva, pero también es un abrigo rupestre, hay unas cazoletas, es muy difícil, pero sería lo lógico, que tuviera un espacio de santuario, digamos, en esa zona, ¿no? Hacia el exterior, Broncano excavó muchísimos caminos, es un trabajo ímprobo que hoy yo creo que nadie haría, sobre todo porque estos caminos están abandonados, entonces ahora mismo tienes todos los rellenos que los están cubriendo afortunadamente, porque es la forma de que se preserven, porque si no la erosión terminaría, pero al final, digamos, es excesivo lo que se hizo, pero por otro lado nos viene muy bien, porque nadie excava caminos en la ciudad. Excavas casas, excavas templos, pero no excavas las viales. Entonces aquí se hizo algo anómalo, pero al mismo tiempo nos da una información excepcional de algo que normalmente en el resto de asentamientos, por ejemplo en Puente Tablas hemos visto una serie de planos, pero no hemos visto viales. Quiero decir, porque se ha ido a lo que se tiene que ir, el palacio, las cisternas, la puerta, ahí sí tenemos un vial, pero no hemos seguido ese vial, ¿no? Entonces aquí Broncano sí lo hace, ¿no? Entonces, bueno, yo no critico nunca a nadie, a mí me parece que todo es positivo y todo puede tener lecturas que nos pueden ser útiles a los arqueólogos, ¿no? Este material también estaba descontextualizado, esto es una base de una vasija romana y esto es una espuela de época tardorrepublicana con paralelos en Olimpia idénticos, o sea que sabemos que en el siglo I a.C. esto y esto, aquí tendríamos jarros de bronce, tendríamos elementos que nos estarían hablando de una ocupación romana, que no sabemos la entidad, hay alguna moneda, hay alguna sigilata, o sea que en época romana, alto imperial, alguien habría, pero desde luego en época tardorrepublicana con toda seguridad, o sea que... Bueno, el territorio, voy a ir rápido sencillamente para que vean que estos espacios de verdad controlan un espacio alrededor. Estamos hablando de 15 hectáreas, bueno, pues alrededor ¿qué tenemos? Pues esto, la cueva del Mugrón, un refugio para pastores, con antecedentes de la Edad del Bronce, o pequeños casas, caseríos, porque lo que vemos es una dispersión de cerámica de unos 400 metros cuadrados, o sea, tiene que ser una pequeña casita que controlaría, digamos, los campos aquí no hay demografía para enfrentarse al ópido, en el ópido en la capital, y estos son los núcleos, digamos, vinculados con este espacio. Bueno, este es un poquito más grande, 1000 metros cuadrados, o sea, en fin, una hectárea son 10.000, pues imagínense, ¿no? Pero está, digamos, ya ocupando una elevación, no hace falta que tenga muralla, tendrá un murete, digamos, perimetral y poco más.
este poblado en llano, que eso es muy interesante, normalmente no se excavan este tipo de poblados porque parece que no son rentables y es al revés, esto sería lo más rentable para obtener información frente a los sitios encastillados que ya conocemos. Y esto es, digamos, cómo funcionaría si viéramos el vecino más próximo. Todos tenemos claro, en principio, que sería Saltij y sin Chinchilla, pues vemos que efectivamente más o menos hay una, resulta equidistante y en el medio está el Amarejo. Bueno, puede haber sido aleatorio, puede ser, en fin, no sé, que caiga ahí, pero a mí me da que pensar, ¿no? Este tiene fortificación, el 16, que es el Cerro Fortaleza. Muchos de estos no la tienen, esto también es interesante. Y bueno, aquí sencillamente las prospecciones, más que prospecciones, las prospecciones que hicimos José Luis Simón en el propio sitio, sobre todo en esta zona baja, que identificó pues, unas cerámicas, una zona con unos niveles ibéricos, y nosotros en el museo, que gracias pues, Rubí estuvimos trasteando los fondos y algo sobre todo de las urgencias, había algo de cerámica ática, pero muy poco, siempre las grietas, es decir, bueno, ¿suficiente para hablar de un oppidum? Pues no lo sé, en fin, desde luego material hay un castillo, hay una ocupación muy sensible, la parte alta, pero la realidad es que el material es muy escaso, pero sí hay cerámica ática, que es cerámica griega, es una cerámica de importación, ¿no? Que eso yo creo que es, bueno, que tiene su relevancia. En la parte exterior, este basurero, que después creo que se excavó en esta zona, pero ya no le he seguido la pista, porque en fin, yo ya bastante tengo tuve 2 años en Albacete prospectando, pero después, bueno, las circunstancias salieron otros proyectos y al final, pues no hemos seguido, pero nos pareció interesante este depósito, que al principio pensábamos que era un testar, pero en realidad la cerámica no tenía defecto de cocción, por lo que yo recuerdo, y por lo tanto sería un vertedero de fuera de muralla. O sea que efectivamente sí hay indicios de que en diferentes zonas, esto es en la zona baja, digamos, del asentamiento, ¿no? Y esto era visible pues, hace 5 o 6 años, ¿no? La Peñuela, Montpichel, que lo vemos cuando pasamos por la carretera, bueno, Montpichel hay material calcolítico de la edad del bronce, es decir, hay cisternas, pero alguna puede ser posterior, es decir, en realidad son de esos asentamientos que sistemáticamente se reocupan, pero que tienen muy pequeña entidad, en realidad, y cada vez menos, pues se van cayendo los bloques y terminarán hicimos la topografía, o sea que por lo menos tenemos una topografía, ¿no? Este es el que decía yo antes, el Cerro de Fuertenavalón o el Cerro Fortaleza, con una muralla muy sencilla. En realidad lo que obliga al visitante es a subir por aquí y en esta zona donde tendríamos las viviendas. En realidad es una muralla muy sencillita que está cerrando este espacio. Nosotros ya, esto se quedó en nuestro límite de estudio en este momento, ¿no? Que este es el Cerro Fortaleza, bueno, perdón que no me ha salido aquí con los límites de la periferia y aquí se ve bastante mejor la muralla, pero una muralla muy sencilla, ¿no? El material a partir del siglo V generalmente, siglo IV, III, lo que nosotros estudiamos cuando hicimos estas prospecciones hace ya unos años y publicamos algún avance, ¿no? En el Congreso de Albacete. Pero este modelo es el mismo que tenemos en el Guadiana, es decir, la idea de ciudades y cada una controlando un territorio. Claro, en fin, yo me voy para mi casa un poco para ver cómo funciona esto en otros espacios. Hemos visto esta fortificación y ahora vamos a ver estas de la provincia de Albacete y necesariamente tenemos que ir a esta de la provincia de Alicante. Esto es el poblado de los Almadenes, donde Félix Sala y su equipo están haciendo un trabajo pues muy interesante. Es un poblado de finales del VII, primera mitad del VI, y en realidad lo que tiene es una muralla de mampostería pues de 2,5 o 3 metros, con doble paramento, y después toda esta zona con un pequeño murete de 1 metro, que en realidad es suficiente para, o sea, es una muralla sencilla. En realidad, como decía antes, normalmente las murallas ibéricas no son complejas, esta es anterior, aquí estamos en ese mundo orientalizante que nosotros llamamos, sería esa fase de Meca antigua o esa fase del primer palacio, digamos, anterior incluso al primer palacio del yacimiento este que hemos comentado de Jaén, ¿no? Este es el Macalón, en Nerpio, esta es la publicación de Lucía Soria, que yo aquí la he girado, por eso las letras están al revés, para intentar
que coincidiera con esta otra, que es la de García Guinea, sobre todo para que se viera la localización de los hallazgos, y estas flechas que son las que dan nombre a este tipo de punta, que se llaman puntas de tipo Macalón, porque aparecen primero aquí, aunque en otros sitios aparezcan después. En Andalucía aparecen muchísimas, y normalmente asociados a poblados de cierta entidad y sobre todo muchas veces asedios, ¿no? Con lo cual aquí sabemos que en algún momento, aunque estén concentradas dentro, pero bueno, ha debido de participar, o por lo menos, digamos, pero es una muralla muy sencilla, es una muralla de doble cara y no tiene mayor complejidad. Esto es, en cambio, esto es Fonteta. Aquí nos vamos a una ciudad fenicia, estamos en la costa, la muralla es del siglo VI, el yacimiento surge en el VIII, es mucho más grande y se va a retrotraer por un proceso que desconocemos. Desconocemos, pero sospechamos. En el 600 se fortifica Málaga. Y en el 600 se fortifica la Fonteta. O sea que está pasando algo en ese mismo momento, 590, 600, que no sabemos muy bien por qué es, pero que está haciendo fortificar los grandes núcleos fenicios de la costa. Y claro, digamos, esto nos sirve como paradigma para entender cómo son estas murallas, ¿no? Es decir, esta es la muralla con su forro y con una especie de murete por delante, que ahora veremos para qué sirve. Esta es la muralla una vez que nosotros la excavamos, con cajones, o sea, con cajas, o sea, cada X metros tienen un muro transversal, y eso evita que en caso de ataque con maquinaria, que además tampoco se aplicaría aquí, o sea, que es un modelo que lo traen porque lo tienen de serie, para que no se cayera, digamos, toda la muralla, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue excavar en el interior y, bueno, pues nos encontramos esto, que tenemos unos cajones a una distancia muy extraña, 10-40, y que se veían en superficie, y cuando excavábamos en el interior, a 1,5 metros, después de tener capas de arcilla y de tierra para evitar un tema de sismicidad, otro pequeño cajón, en este caso a 3,12. Nadie hace una muralla a 3,12, ni a 10,40, pero sí lo hace a 6 codos o a 20 codos. Es decir, de repente, esta muralla, que se había publicado como ya indígena, porque no era, pues es una muralla plenamente fenicia, con métrica fenicia, y hecha por gente que sabe construir murallas. Este es el muro. Claro, normalmente nadie desmonta una muralla, porque es un trabajazo, y porque como no caigas en el cajón te puedes tirar hasta abajo y no enterarte de nada. O sea, tuvimos que abrir en extensión y pudimos interpretar cómo están hechas estas murallas, y por lo tanto entender su tradición, que es esencial. Tenemos una torre, aquí es un poco lo que vamos a ver después. ¿Que se me cae la torre? Pues le meto un añadido. No la reformo, no, hago añadidos. Tengo fosos por el exterior, muy sencillitos, son fosos en V, pero tengo 3, y tengo un antemural por fuera que tiene 1 metro de altura. Pero si se fijan ustedes ahí, aquí se ve una capa blanca que en realidad, bueno, no la he quitado, bueno, en realidad es para contener la duna. O sea, lo que está haciendo es evitar que la duna avance. No tiene función defensiva, o sea que muchas veces pensamos que todo lo que tiene que ver con murallas es defensivo, y no necesariamente. Puede ser también para mantener limpio el foso. Si el foso se colmata, se acabó el sistema defensivo. De hecho, la muralla queda finalmente todo el yacimiento sepultado por una duna, que es la clave de Fonteta, ¿no? Esto está en Guardamar y es un parque que se puede visitar, o sea que si van por allí. ¿Y qué aparecen aquí? Esto lo pongo también porque vamos a ir avanzando. Dentro de la muralla encontramos estas golas, que son cornisas de edificios, una columna, bueno, son elementos que se desmontan de algún edificio. Todo estos sillares, fíjense ustedes este sillar de aquí, no hay muchos, estos sillares abandonados en el exterior, es decir, mi hipótesis es que cuando hacen los fosos desmontan algún edificio, que pues lo hemos visto, y los edificios terminan dentro de la muralla. Pero lo que es muy importante es, y esta es un poco la clave o lo novedoso también, entre muchas de las cosas que tiene novedosa el libro del profesor Almagro, es que tenemos en el siglo VII trabajos de cantería en los yacimientos fenicios de la zona. O sea que aquí tenemos obras hechas con cantería, con sillares, con golas, con columnas, aunque estén desmontadas. Que esto, curiosamente, había pasado desapercibido porque González Prat, digamos, que es el que excava esta zona, lo plantea, pero no va más allá, y el equipo, porque este yacimiento lo excavan 2 equipos, el equipo francés piensa que estos elementos, porque no estaban publicados los de la otra zona, piensan que son de un monumento ibérico del siglo V desmontado. Cuando en realidad, ¿por qué? Porque ellos publican los materiales de la rábita califal. La rábita está encima del asentamiento, y estos son cornisas que están desmontadas de esos edificios que están apareciendo en los derrumbes de la muralla fenicia. O sea que todo esto viene de este contexto fenicio muy anterior a
la construcción de Pozómolo. Digo, para ir hilando con la segunda parte de la charla. Todo esto termina regulín, porque tenemos puntas de flecha para aburrir, y a 20 kilómetros tenemos Peña Negra, que es la herna seguramente del periplo avieno, donde hemos excavado, pues también llevamos un montón de años. González Prat también ha excavado, en el otro sitio ya lo he dicho antes, Pierre Rouillard y su equipo, González Prat y su equipo, y nosotros hemos excavado también en estos dos sitios. A mí lo que me interesa aquí es que tenemos una estructura que nada tiene que ver con el poblado del Bronce Final. El poblado del Bronce Final son cabañas circulares y de repente nosotros excavamos y nos encontramos en este sector 3 una serie de edificios con almacenes rodeados de una muralla, y que yo lo denomino ciudadela, porque no puedo denominarlo de una forma. De otra forma, este barrio con viviendas de 3×2, este barrio donde tenemos viviendas muy grandes y un santuario que estamos restaurando ahora mismo, o sea, hoy mismo estamos montando una cubierta que se ve desde la costa, o sea, que en fin, estas cosas de las restauraciones que después tenemos a veces que reflexionar, porque claro, nos dejamos llevar, hay que protegerlo, pero claro, al final, en fin, estás impactando, ¿no?, sobre el entorno, y eso también, bueno, tienes que valorarlo, ¿no? Con huevos de avestruz, vasos de alabastro, igual que la ciudad fenicia. Y González Prat habló incluso de un barrio fenicio donde tenemos una urbanística singular, un troquel de orfebre, un vaso fenicio en pasta local y sobre todo un vaso etrusco de bronce, que es una pieza de lujo y que no aparece en la Acrópolis, sino que aparece en este espacio, ¿no? Es decir, esto es muy típico, los fenicios teniendo barrios en las ciudades indígenas. Aquí estamos a 20 kilómetros, no es nada. Pero claro, Peña Negra tiene 40 hectáreas y por lo tanto está controlando un territorio que excede lo que nosotros podemos entender como un pequeño territorio. Seguramente sería un territorio incluso mayor que el de Meca, rodeado de murallas, con fortines, contornando el territorio hacia el interior, no hacia la costa, lógicamente, y con un final, muchísimas puntas de flecha, un cinturón enrollado, un cinturón con chinchetas, también retengan este cinturón enrollado escondido debajo de una piedra, o un tesorillo escondido fuera de una casa. O sea, es un final abrupto, seguramente un asedio, donde los indígenas, que ya estarían, habría fenicios, habría de todo, y el final de los dos yacimientos es muy similar en el tiempo. Y esto es novedad, porque estamos excavando desde hace un año en el Collado Piñar de Santa Ana, en Jumilla, y estamos con una necrópolis tumbular. Y lo que hemos encontrado es este lingote, que es idéntico a los lingotes de Peña Negra y Fonteta. Se conocen uno en Castellón, uno en Formentera, dos en Ibiza, o uno al revés, me parece que es, o sí, en Formentera y en Menorca, perdón, y 200 en la Alcudia, los campos de Elche. Y aquí encontramos uno igual, o sea, está circulando el metal en forma de estos lingotes. Encontramos la necrópolis, túmulos expoliados, en fin, muchos de ellos, y de repente encontramos este espacio, que es un túmulo intacto. Levantamos el túmulo, no hay muerto, con lo cual no es una tumba, es un espacio, puede ser un cenotafio, y lo que encontramos es un pasarriendas de carro y 4 cabezas de caballo que corresponden por la analítica a 4 camas de este tipo de... Es decir, tenemos un carro. Y tenemos un carro que nos sitúa Jumilla, digamos, en un contexto orientalizante, digamos, de primera línea, y además esto también me interesa porque en este momento lo que no tenemos son caballos, lo que tenemos son carros de 2 caballos. O sea, el elemento de prestigio, como se ve en las estelas, es el carro. Frente al mundo ibérico, que lo que vamos a tener, también hay carros, pero el jinete, digamos, en su caballo, el guerrero de los Villares, los guerreros de los Villares. Mientras que aquí, y lo que pasa es que aquí están enterrando la parte por el todo. Han desmontado el carro y nos han puesto un pasarriendas, y han destrozado las camas, porque además yo pensaba que podían ser 2, porque era morro y la parte de las orejas, no pegaban, y al hacer las analíticas hemos visto que son 4. Entonces, bueno, a mí me parece que es un hallazgo, en fin, lo vamos a publicar ahora en trabajos de prehistoria, en fin, me parece que es muy llamativo, ¿no? Como hay que repasar estos yacimientos conocidos desde los años 50. Y eso también son nuestros trabajos en la Alcudia, que es el paso siguiente. En el siglo V, cuando desaparecen estas grandes ciudades, estos grandes núcleos, aparece la Alcudia con, de nuevo, una muralla de cajones, que también hemos excavado y que podemos saber que son estructuras de cajones. Bueno, con esta reconstrucción que hemos hecho y que nos permite entender un poco cómo funcionan estas construcciones. ¿La de Meca sería así? Bueno, pues lo que deberíamos excavar es la muralla y deberíamos desmontar un tramo también para entender si esta complejidad llega allí o si los indígenas de esa zona no necesitan una muralla tan compleja y en realidad pueden ir a algo más sencillo. Bueno, ya hemos terminado la primera parte.
O ya he terminado ya. ¿Qué hora es? Que no sé qué hora es. No, bueno, queda, no sé, es que... Vale, no, es que por eso que he visto la hora y digo, bueno, los Ópida. Hemos visto los Ópida, Simón me planteaba los príncipes. En Puente Tablas hablan de príncipes. En realidad, las fuentes hablan también de reyes. Entonces esto es, no voy a hacer un spoiler porque Almagro ha publicado muchas de estas cosas, pero me parecía que viniendo a Albacete hoy y acabando de publicar el libro, y además que yo participo como editor, bueno, sencillamente avanzar. Efectivamente hay príncipes seguramente, pero ¿por qué lo llamamos príncipes y no lo llamamos reyes? Quiero decir, en época orientalizante está claro, se comportan como monarcas orientales, es decir, su forma de enterramiento, su ideología responde a lo que sería un monarca en Oriente, no a un príncipe oriental, sino a un rey oriental, digamos, de aquella manera, ¿no? Con un territorio mucho menor. Bueno, parece que es un individuo de 45 o 50 años, viviría en un pequeño fundus, es decir, una casa de campo, ahora veremos cómo pueden ser. Almagro propone esa idea de caudillo guerrero, en fin, no tiene ajuar militar, pero es verdad que en el siglo VI, en la zona orientalizante, no es lo habitual. O sea, los cascos, por ejemplo, los que conocemos aparecen arrojados a las aguas, o sea, que no se entierran con ellos, por ejemplo. En Medellín, que es una necrópolis en este momento, tenemos alguna punta de lanza, una de 200 tumbas, o sea, que no es lo frecuente y podría explicar, digamos, ese ajuar donde tenemos un cinturón del mismo tipo de los que hemos visto en Peñanegra y Fonteta y, digamos, bueno, pues estaría controlando una vía, que además es fundamental, y un pozo. Y eso explicaría, pero claro, eso no explica por qué tiene la capacidad. Entonces, bueno, el profesor Almagro, pues como, bueno, le pareció interesante lo que nosotros estábamos haciendo en Peñanegra y Fonteta, lo que él planteó la posibilidad de que hubiera una vinculación necesaria para esos artesanos y que esos artesanos vinieran de ese mundo orientalizante más próximo. Cuando se excava Pozo Moro, Peñanegra y Fonteta no se conocen y por lo tanto ahora tenemos nuevos datos y en vez de pensar que estos artesanos puedan venir de la zona de Cádiz o de la zona de Málaga, lo lógico es pensar que vengan, bueno, está la necrópolis que se genera alrededor de este monumento, el monumento se hace solo para que el rey tenga su tumba y el régulo, como queramos llamarlo, y alrededor se genera una necrópolis que va a durar X siglos, después incluso en época tardoantigua es curioso que se vuelvan a ocupar estos mismos espacios, y bueno, ¿cómo sería la residencia de este personaje? Esto es la Quéjola. Yo cuando subí y fui a verlo, es que es un cerrito que destaca nada, pero dentro tiene una estructura compleja con un timaterio, es decir, un espacio seguramente vinculado a un área de culto, con unas concentraciones de ánforas que pueden ser, bueno, no es un poblado al uso, seguramente es la residencia de unos de estos personajes, ¿no? Es decir, que había muchos y que, bueno, muchos, había algunos y cada uno pues está también controlando la Vía Heraclea, es decir, que cada uno tiene su propio espacio. Esta es la distancia entre la Fonteta, Erna, o sea, Peñanegra, Jumilla y Pozo Moro, digamos, y que podría explicar esa vía junto con otras vías, la que viene de Saitavi, la que viene de Cartagena, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es un poco, como se lo saben ustedes, pero bueno, me parecía también para hacer marketing del libro, todo esto es conocido, está construido sobre esta base, sobre este témenos, con esta forma de lingote. El lingote tiene un carácter mágico, hace referencia al primer sacrificio, los lingotes en la antigüedad tenían esta forma como elemento de valor, o sea, en realidad la tumba, como propone el profesor Almagro, aquí tienen el mismo lingote que tenemos aquí, o sea, la misma base, y aquí lo que tenemos encima es un dios, el Smithing God, que es un dios que golpea de la zona de Chipre. Aquí tenemos al rey sobre los leones y aquí lo que tendríamos es el alma del difunto en su tumba sobre los leones, protegido sobre o montado sobre esa base, ¿no? Esa es la propuesta, 720 páginas, que creo que al final en fin, son bastante convincentes, ¿no? Bueno, esto ya lo conocen ustedes, pero sencillamente para que vean que en el lado occidental está la diosa. ¿Y a qué se parece la diosa? Pues aquí tiene una diosa de Ninrud. En el lado septentrional está este personaje que lleva un árbol, aquí se ven los zapatos.
Esto me encanta porque estos son los monstruos que son de varias cabezas que están rugiendo, están como lanzando rugidos, ¿no? Y este personaje que está luchando contra este monstruo lleva el árbol de la vida, que es el elemento básico, digamos, que va asociado a estos personajes, y aquí parecen unos pequeños personajes que van con unos pinchando y que también todos los paralelos los tenemos en la zona del norte de Siria-Palestina y la zona de Sud-Anatolia. Bueno, esto es otro, el famoso, digamos, el banquete infernal con una serie de monstruos, este personaje que está devorando seguramente al difunto, pero no devorándolo, sino para que renazca, lo conocemos en el caldero de Gundestrup, los de los guerreros muertos se meten en un caldero y salen renacidos, ¿no? Es la forma de, bueno, de ir al más allá y volver. O aquí este personaje que está luchando con una hidra de 7 cabezas, de las cuales se conservan 3. Claro, el monumento está muy machacado, el monumento se cae y parte del mismo se pierde, ¿no? Bueno, los leones, que ya son súper conocidos, que protegen la tumba, y los paralelos, en fin, es que, en fin, son idénticos, Aindara, Karkemis, recuerdan Karkemis, Tel Tainat, es decir, son idénticos. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ha hecho estos, es decir, esto es un encargo de alguien que vive aquí y que está controlando este territorio, pero evidentemente es un encargo a alguien que sabe lo que está haciendo. Lo comentábamos cuando veníamos, si yo a ustedes y ninguno de ustedes conocieran la Navidad y yo les regalo una cajita con todas las figuritas y le digo que el niño es el hijo de Dios y que es, en fin, pues seguramente, pues, y está el Palacio de Dore, pues a lo mejor yo montaría el palacio, metería dentro al niño, seguramente uno de los reyes podría ser el padre, en fin, seguramente los 3 camellos con el buey y la mula estarían en una cuadra, seguramente quiero decir que tenemos que conocer la iconografía. A nosotros esto nos parece una aberración, porque tenemos claro cómo colocaríamos el Belén. Pues esto es lo mismo. Quien ha hecho esto es alguien que tiene esa ideología y normalmente, bueno, esto estaría vinculado a estos grandes asentamientos fenicios, por mucho que después funcionaran de forma itinerante. Bueno, esto es para que vean tumbas cómo funcionan, con los leones protegiendo, o este sarcófago del rey Agirán, que lo que tiene es los leones tumbados, como en Pozo Moro, y el friso con los 4 relieves, incluso uno de ellos con estos personajes que se dirigen a la divinidad, ¿no? Es decir, quien lo ha hecho lo está haciendo, bueno, sencillamente el profesor Almagro plantea que esto viene de la zona fenicia y aramea, que sería un rex, por eso, en fin, lo de príncipe en estos contextos es difícil de valorar, porque realmente estos espacios en estas zonas claramente se vinculan a reyes, a régulos, y esto es para que vean los elementos de talla tan característicos de Pozo Moro, que es como si estuvieras tallando madera, y los que tenemos en un sillar de Peña Negra. O sea, en Crevillente, en el siglo VI, ya están tallando la piedra con las mismas técnicas que la están tallando aquí. Lo que quiere decir es que los artesanos más próximos los tenemos a 2 días o a 3 días de camino, no los tenemos en Málaga o los tenemos en Cádiz. Entonces, a mí esto me parece, digamos, como por lo que me toca como excavador de estos yacimientos, me parece que es un toque que yo no había caído. Entonces, estas ideas de, bueno, después habrá otros colegas que lo leerán de otra forma, en fin, hay colegas que piensan que no es un monumento, sino que son 2, o incluso más. Bueno, todo se puede discutir y todo se puede plantear, ¿no? Y bueno, sencillamente que a partir del siglo VI, digamos, estas monarquías sacras normalmente son sustituidas por estos príncipes, a veces se habla de aristócratas. Bueno, aquí todavía este señor de Pozo Moro está ya cambiando. Una cosa es su vida, que claramente corresponde con este horizonte fenicio, pero en el momento ya de su muerte, en torno al 500, ha cambiado el paradigma. Digamos, tenemos ya la zona del Bajo Segura llena de cerámicas griegas y, digamos, empezamos a ver otras realidades. Y aquí, por ejemplo, aunque se mantiene el vaso para la libación, como puede ser una tumba fenicia, ya es griego. O sea, el ajuar ya incorpora esos elementos griegos, ¿no? Y ya entramos en un tipo de concepción ya no oriental, ya no orientalizante, sino que son estos relieves de Porcuna, donde ya vemos otras formas de presentar a estos guerreros, con estos caballos, con el caballo. Este guerrero en realidad no puede luchar con el caballo, porque el caballo le estaría, pero sí se le representa con el caballo, no va con un carro, va con un caballo, eso sí, a pie, porque no puede luchar de otra forma, con sus armas, es decir, aquí estamos reflejando a ese guerrero. Por supuesto, los jinetes de los billares, es decir, ya en el siglo V, este amortiza un poquito después, y
esta serie de jinetes tan singulares, que son los Signa Equitum, que nosotros publicamos 5 en 2005, y ahora tenemos ya 20 y tantos. Hoy me han mandado otro nuevo. Son pequeños cetros que van enastados y que en realidad están reflejando exactamente lo mismo, porque como ven ustedes la posición es la misma, en este caso incluso vestido, a partir de ese momento ya van a ir todos desnudos, y sobre 2 volutas, que es el árbol de la vida, es como un capitel, ¿no? Está diciendo, sobre todo los más recientes, tenemos todos estos, y que nos hablan de estas élites donde el caballo es el elemento esencial. Algunos son espectaculares, siempre con estos cascos, normalmente desnudos, y sobre ese elemento mítico, quiere decir que seguramente son ancestros, o sea, no son personas reales, y que nos llevarían prácticamente hasta pues el siglo II, porque tenemos alguno ya que ha perdido ya esos esquemas, esas volutas, ya no se entiende igual, pero que seguirían siendo utilizados en realidad por toda esta zona meridional, ¿no? Y que seguramente va vinculado a estos personajes que se están moviendo, digamos, por estos territorios de casi todos carecen de contexto. Digamos, hemos visto estos régulos en el siglo VI, que en el V, bueno, quizá pierden parte de ese ornato oriental que caracteriza estos espacios, que, bueno, pues que para algunos autores ya son príncipes, hablamos de túmulos principescos, de hecho, en Cigarralejo o en los Villares, cuando son grandes túmulos. Quesada ya habla a veces de aristócratas, cuando habla de armamento. En realidad lo que ya lo que encontramos es, si la fase antigua eran puntas de flecha, cascos griegos, o de tipo griego, puñales que llamamos de frontón, es decir, ahora lo que vamos a ver, una panoplia diferente. Esta sería la antigua, la del 600, que son muy pocas espadas, salvo en la zona del norte, que el profesor Almagro piensa que por ahí podría venir este personaje, pero digamos no tenemos las evidencias claras, con alguna punta de lanza, y sobre todo en este horizonte lo que tenemos es esta panoplia tipo porcuna, con estos cardiofilas, que son los pectorales, con grebas, las espinilleras, con estos escudos de bronce que brillarían, con estos cascos con penachos, que es un modelo donde lo que prima es el combate singular, o sea, esta gente son los campeones y están luchando uno contra otro. O sea, Héctor y Aquiles, es decir, Héctor contra Aquiles, ¿no? Es el campeón de uno con el campeón del otro. Y ese modelo los romanos lo prohíben con pena de muerte. O sea, los romanos no pueden aceptar un reto, lo acepta Escipión, y como es Escipión no le pasa nada. ¿Pero por qué? Porque tiene mucho que perder, porque si pierdes envalentonas a los indígenas, y si ganas, si es que vas a ganar de todas maneras, porque vas a asediar la ciudad y van a morir de hambre. Entonces, pero eso es la demostración de valor. Cuando Escipión acepta y gana, el indígena no tiene menos que rendirse a los pies del valor del romano, que ha tenido la fuerza y la ética, digamos, el ethos, ¿no? de luchar en ese contexto. Ese mundo aristocrático, ese mundo de príncipes, va a desaparecer, y a partir del siglo IV lo que tenemos es muchas más armas en las necrópolis, digamos, con ajuares mucho más sencillos. Y ya empezamos a encontrar, pues, escudos de los que quedan solamente las manillas, con lo cual ya no tenemos esos humbos brillantes, porque serían de bronce como este de aquí, y ya, digamos, el sistema de guerra de alguna forma varía, seguramente, ¿no? Esto pasa lo mismo en el mundo celtibérico. Tenemos los mismos ajuares menos llamativos en el siglo V, los mismos ajuares en el siglo IV, III, y después lo que él llama, esta sería la panoplia generalizada que dice Fernando Quesada, y después lo que llama la panoplia avanzada, que es una panoplia ya mucho más simplificada y ya con influjos cartagineses y romanos. En realidad, la caballería aquí no está, porque este es el caballo del príncipe o el caballo del aristócrata. Realmente, hasta los combates multitudinarios de la Segunda Guerra Púnica no empezamos a tener unidades de caballería. O sea, que esta idea de la lucha a caballo y tal, ya lo tenemos, pues yo que sé, el episodio de Alucio, que se presenta un celtíbero en Cartago Nova y dice: buenas, vengo aquí con 150 clientes, o sea, jinetes, que venimos a unirnos al ejército, ¿no? Por un tema, el que sea, ¿no? Pero él maneja 150 jinetes. Eso es impensable en estas cronologías. En realidad, entonces el sistema de guerra aquí serían golpes de mano, es muy difícil, digamos, tomar una ciudad al asalto. Los romanos les cuesta, y si lo pueden evitar lo evitan, pero los indígenas normalmente sería un golpe de mano, si la ciudad la pillas con las puertas abiertas, y si no, pues si la gente se encerraba en su ciudad,
arrasaban los campos del entorno y tú aguantabas, y como no tienes demografía tampoco para un asedio prolongado, te retiras. Llegas a una paz, un acuerdo, que eso lo hacen incluso los celtíberos con los romanos en muchos episodios, hasta que llega Escipión y dice, perdona, no, que tú te quieres rendir, que me da igual, o sea, yo te vas a rendir, pero te vas a rendir entregando armas, no pagando un tributo, ¿no? Entonces, ese modelo es el que vamos a encontrar en esa guerra esa guerra de fuego, donde ya arrasas ciudades, pasas a cuchillo los romanos y los cartagineses, batallas multitudinarias que solamente se producen en ese contexto tardío, ¿no? Para que vean, esto sería una tumba, la zona de Alicante, Cabezo Lucero en el siglo V, es decir, un escudo como los celtibéricos, por eso lo del hórreo, porque es una recreación que hicimos de uno celtibérico que es idéntico, y las grebas, es decir, las espinilleras, es decir, esto aparece en la zona de Cataluña y baja hasta esta zona. Seguramente esta es una persona que viene de esta zona, porque es un tipo, aquí tienen la dispersión, hay una en Málaga, hay aquí y las tenemos en el Mediterráneo, por ejemplo, la batalla de Himera. Hay un montón de grebas anatómicas de griegos, los típicos que utilizan en el Mediterráneo, y solamente una de este tipo, un mercenario, seguramente del noreste. O sea, podemos seguir la pista a estos guerreros. Y uno termina en Cabezo Lucero, ¿no? O este del Tesorico, que bueno, que en principio Quesada ya fecha, podía ser de finales del V, quizá, ya lo fecha en la primera mitad del siglo IV, con una espada de las antiguas, pero que ya va con esta falcata o con estas manillas, ¿no? Y que ya digo, Fernando la lleva a ese momento ya donde ya no están los tachones, no tenemos cascos, no tenemos esos elementos tan llamativos. Bueno, seguramente serían cascos de cuero, la parte exterior del escudo sería de cuero, ya no sería de bronce, o tenía que poner la necrópolis de Pozomoro, donde vemos ajuares no especialmente ricos. Es decir, lo que supone Pozomoro en el 500 lo va a suponer los billares en el siglo V, pero ya no Pozomoro. La necrópolis de Pozomoro en realidad ya no reproduce ningún nuevo personaje de esta relevancia. Ya los ajuares son bastante simples dentro de la tónica que, por ejemplo, vemos en los billares, con esas dos esculturas que son excepcionales y que marcan que el personaje enterrado ahí, sobre todo la primera, digamos, es de mucha relevancia. Y el momento final, que son estas son de la fase avanzada, ya con estos cascos, con estas falcatas, en fin, estas cerámicas, estos cálazos, que ya nos hablan de esas panoplias tardías, y que en Pozomoro se concretan en un par de tumbas, ¿no? Donde tienes este casco con una inscripción latina, que al principio se discutió, y que en la stratigrafía se ve perfectamente como que ya va a un momento tardío. O sea, que es curioso que hay una fase posterior con la reutilización, con una tumba de una cierta la falcata puede ser anterior, dicen, vamos, Laura Alcalá Zamora, pero hay una espada ya de tipo latén, con este casco, que nos habla de una panoplia ya más tardía. Y con esto, en fin, no sé si me he pasado algo, seguramente sí. En fin, bueno, gracias por su atención y bueno, no se me ocurría cerrar, salvo con este Oppidum, que en fin, que aunque esté en Ayora, yo creo que, bueno, que nos pertenece, digo, como investigador que ha trabajado en Albacete, porque nos permite entender cómo funcionaba una ciudad en el territorio oriental de la provincia de Albacete. Y nada, muchas gracias.